La porción de esta noche, entrando ya rápidamente porque está un poquito extensa y hay que cubrirla. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 32. Antes de entrar en la escritura, le hago una pregunta. ¿Qué busca Dios de nosotros? ¿Qué busca Dios de usted ya como creyente? Primeramente fue su alma. Usted recibió a Cristo, Dios le dio la salvación. Ahora usted está dedicado para adorar a Dios. Adoración no solamente es el cántico, no solamente es la asistencia a la iglesia, pero la adoración es el servicio que tú le prestas a su obra y el hacer la voluntad de Él. Adoración, hermanos, es, ser obediente a Dios. ¿Qué busca Dios de usted? Obediencia. Obediencia, hermano, obediencia. Y cuando la obediencia está en ti, hermano, todos los recursos del cielo están a tu favor. Otra vez, cuando eres obediente a Dios, los recursos del cielo están a favor de ti, hermano. Vamos a la escritura, ¿sí? Nos quedamos en Hechos 5:16 y ahora vamos a leer del 17 en adelante. Por favor, si son tan amables. Y vamos a tener que leer hasta el 32, hermanos. Entonces, demos la lectura de un solo, ¿verdad? Y después hablamos sobre lo que hemos leído. Dice la palabra de Dios: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una vez más, ¿qué busca Dios? Obediencia. Obediencia. Hablemos de los saduceos, que son los que provocaron esta situación, hermanos. Los saduceos
era una secta de las más sobresalientes. Siempre ha habido o siempre tuvieron diferentes sectas en lo que es el judaísmo, hermanos, en diferentes tiempos, de diferentes formas. Las dos más fuertes, hermanos, había tres, pero vamos a hablar de dos ahorita. De las fuertes eran, hermanos, la de los fariseos y la de los saduceos. Los fariseos eran los que más llevaban una doctrina más estricta, más apegada a la ley. Por lo tanto, ellos eran los que más tomaban el rol dentro de lo que es el templo. Los saduceos, hermanos, era una secta que más bien llevaba el gobierno político del pueblo. O sea, eran los que gobernaban políticamente. Recuerde que Israel, a través de todos los siglos, siempre fue una nación, hermanos, teócrata. No fue ni demócrata, no fue ni republicana como los romanos. Era una nación teócrata. ¿Qué quiere decir? Gobernada por Dios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, hermanos? Necesito darle un poquito de historia para que me entiendan lo que vamos a hablar. Ahora bien, estos saduceos, al igual que los fariseos, tenían sus diferencias doctrinales. Ese ha sido el problema en todas las sectas. Las diferencias de lo que cree una con lo que cree la otra. Lo mismo que sucede hoy. Aún los cristianos, hay sectas dentro del cristianismo, que unos interpretan la Biblia de una manera y otros de otra, y ahí es donde siempre se la llevan en pleitos y en contiendas. Esto no es nuevo, siempre ha existido, hermanos. Aún en el tiempo de Jesús existió, en el judaísmo existió, y también, hermanos, en el tiempo del libro de los Hechos también existió. Ahora bien, no importa si había diferencias doctrinales, cuando se trata de tener un enemigo en común, mi enemigo se vuelve mi amigo. No sé si me está entendiendo. O sea, ¿qué pasó cuando a Cristo, hermanos, lo llevaron a la cruz? Se recuerda de Herodes y ¿quién era el otro? Pilato, que estaban enemistados, pero por causa de Cristo hasta amigos se hicieron. ¿Por qué? Porque cuando estás con alguien en pleito, pero tiene un enemigo en común, podemos juntarnos. O sea, si hay hermanos en contra de otro hermano, aunque ellos no se lleven bien, con tal de ir en contra de ti, se van a juntar. ¿Verdad que sí? No, ¿verdad? Muy bien. Nomás para que entienda todo esto. Ahora bien, ¿qué tipo de doctrina tenían los saduceos? Y tal vez algo que nos puede dar mucha luz es ahí mismo en Hechos capítulo 23 versículos 6 al 8, que en el futuro tenemos que tomar esta escritura, pero nada más para entender un poquito el contexto de quién eran los saduceos. Capítulo 23 de Hechos versículos 6 al 8, ¿lo tienen, amados? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre fariseos y los saduceos. Y la asamblea, ¿qué pasó ahí? Se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ahora, en este caso, Pablo fue muy sabio para poder librarse de las acusaciones que tenían sobre él. Acuérdense que muchas veces, ocasiones, lo quisieron apedrear, lo querían matar. Sin embargo, usó sabiduría e hizo que se dividiera el grupo, y mientras ellos se pelearon, después hablaremos sobre el tema de él. Pero ya entendemos que había unas doctrinas sobresalientes de los saduceos. No creían en la resurrección, no creían en los espíritus, no creían, hermanos, en nada de lo espiritual. Eran testigos de Jehová. ¿Sí me está entendiendo? O sea, todo se vuelve a repetir otra vez. Todo vuelve a resurgir. Pero ya volviendo al texto, hermanos, este fue el grupo que se puso celoso. ¿Por qué? Porque habíamos leído que miles y miles se estaban convirtiendo al cristianismo. Recuerde,
lo que les dije hace un momento, ellos eran los que llevaban el gobierno social, cultural, político. Los fariseos controlaban más bien el templo, la religión, los sacrificios. Pero estos, hermanos, llevaban más bien el sistema político, eran mucho más corruptos que los fariseos. Los fariseos siempre eran muy estrictos a la ley. Ahora bien, hermanos, cuando están viendo que ese grupo está creciendo y se está volviendo fuerte y poderoso, ¿qué pasa? Es cuando entran en celos. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha gente siguiéndoles. Y en cualquier momento se puede levantar ese grupo y los pueden desechar, o pueden hacer una especie de ¿cómo se le llama cuando se derroca un sistema político? A ver, los que saben un poquito de política, un golpe de estado, un acto de ese tipo. Ahora, a los apóstoles no les interesaba, lo que les interesaba era ¿qué? La predicación del evangelio, porque una y otra vez nos vemos que nunca se desviaron del propósito de Dios, el cual es el mismo que usted y yo tenemos hoy. No podemos desviarnos, hermano, ni por cuestiones de interpretación de texto, ni por pleitos, ni por políticas, ni por sistemas, porque en el momento que la iglesia comienza a enfocarse en esas cosas, pierde la dirección del Espíritu Santo. Le dije hace un momento, si somos obedientes, tenemos los recursos del cielo, pero los recursos del cielo se cortan en el momento que abandonamos nuestra obediencia a Dios. Por ello es que le dice, vuelve a repetirlo, ya se los había dicho Pedro. ¿Es justo que nosotros dejemos de obedecer a Dios para obedecer a los hombres? De ninguna manera. Y no importa si nos meten a la cárcel o nos acosan o comienzan a hacer un sistema político que nos va a sacar del lugar o nos va a prohibir, nosotros seguiremos predicando el evangelio. O sea, no se perdió la esencia. Y ahí es donde estamos en este momento, usted y yo hoy, hermanos, en que la iglesia no puede perder la dirección. Porque entonces los recursos del cielo se cortan, se limitan. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿de qué recursos estoy hablando? Estoy hablando de dos. Hay muchos, pero vamos a hablar de dos. Uno, que están aquí en la Biblia. No puedo ir al texto. Usted ya lo leyó, ya lo tiene en su mente. Uno es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a los que le obedecen. Ahora, fueron metidos en la cárcel. Cuando fueron metidos en la cárcel, ¿qué fue lo que sucedió? Era la cárcel pública. La otra, porque ya habían tenido la primera experiencia de haber sido encarcelados, fue la cárcel religiosa, por decirlo de esta manera, para que me entienda mejor. Ahora ya era la cárcel, aquella fue de los fariseos, ahora era de los saduceos, era del político, del sistema político. Ahora bien, dice la escritura que vino ¿qué? Un ángel. Qué ironía, saduceos que no creen en los, Dios manda es irónico, porque así hace Dios. Dios avergüenza. Si no queremos ser avergonzados, hay que permanecer en obediencia. En obediencia, hermanos. Ahora bien, aquí es donde lo quiero llevar, me voy rapidito, porque es demasiado esto, pero el mensaje en concreto, cuando hablamos de que Dios va a proveer para nosotros, si nosotros no nos desenfocamos, no nos desviamos, si a pesar de toda situación adversa, todo acoso, toda confusión, hermanos, que pueda acechar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, llega a nosotros, pero si permanecemos, los recursos están ahí. Ángeles vienen a ayudarnos, hermanos. Ahora bien, cuando hablamos de ángeles, hay que tener mucho cuidado, porque entonces
hay otros puntos ahí donde la gente se vuelve mística. Y recuerde que la aparición de cualquier ángel en la Biblia siempre fueron momentos muy sublimes, muy gloriosos, pero que producían miedo en el ser humano. No se diga de los querubines. Los querubines, por ejemplo, diferentes a los ángeles. Usted encuentra los querubines ¿dónde, hermano? Primeramente, en el Génesis. ¿Qué pasó en el Génesis? Cuando fueron sacados Adán y Eva, Dios puso dos. Ahora, ¿por qué le dijo Dios a Moisés: cuando hagas el arca del pacto, pones dos querubines y que se toquen con las alas? ¿Tenía la imagen correcta Moisés? No me parece. Me parece que el escultor simple y sencillamente siguió lo que el Espíritu Santo le daba. Pero ¿qué significaba sobre el arca del pacto? Que es la presencia de Dios. Que los querubines significan protección, significan los que guardan, los que protegen. Ahora, esas son solamente imágenes, pero usted imagínese que todo lo que Dios tiene en el cielo lo ha puesto a favor de la iglesia. No dudes que Dios se atreva a poner un par de querubines a la puerta de tu casa. ¿Qué hacían los ángeles? No podemos entrar en profundidad en todo esto, pero ¿qué hacían los ángeles? Traían mensajes. ¿Se recuerdan el Antiguo Testamento? Cuando los encuentras, tú los ves en el texto, eran mensajeros. Mensajeros. El ángel que llegó con María y le dice: bienaventurada, porque el Espíritu Santo va a hacer concebir en ti. Tremendo, hermano. El mensaje. Y no solamente el mensaje, pero ahora en este caso, que no fue una ni dos veces, fueron varias ocasiones en que fueron encerrados y el ángel llegaba y les abría la puerta. Lo encuentras muy continuo en el libro de los Hechos, porque los ángeles están a favor de la iglesia. Son los recursos que Dios ha dado. Ahora, usted imagínese por un momento todo lo que Dios ha provisto para nosotros y lo que nos está respaldando si mantenemos la obediencia y el mensaje. Porque aquí lo que se está respaldando no era Pedro, pero el mensaje que traía Pedro. Cuando tú entras en la línea, cuando tú entras, hermanos, en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios, el cielo se mueve a tu favor. No, el cielo se mueve a tu favor, hermano. Cuando la iglesia está inerte, conformada, sin propósito, sin trabajo, sin dirección, entretenida en lo social y olvida el propósito espiritual de su santo llamamiento, por ello es que no ve lo milagroso, ni sucede lo extraordinario, ni aparecen los ángeles. Y no le estoy hablando de una aparición visible, porque dice la Escritura que muchos de ustedes hospedarán ángeles y ni cuenta se darán. De allí, hermanos, es donde podemos ver que la iglesia puede hacer cosas maravillosas, porque ya en el concilio mandan traer a estos elementos que están en la cárcel custodiados. Llega el informante y dice: mira, está la guardia ahí, está cerradas las rejas, abrimos, entramos y no hay nadie. Y dice que estaban tan incrédulos, confundidos, que no sabían en qué iba a terminar todo esto. Empezaron algo
que no podían terminar. Confusión. Los recursos del cielo están a tu favor, hermano. No se te olvide eso. De ahí la importancia de permanecer, de avanzar. No importa si hay o no hay fuerza, no importa si hay ganas o no hay ganas. Aquí lo que importa es que Dios está respaldando el mensaje que está en tus labios. Y llegan. No, pues que no están. Pues ¿dónde están? Pues se fueron. Alguien dijo, yo los miré. Allá están otra vez predicando en el templo. No era el templo interior. Recuerde que el templo es muy diferente a lo que nosotros interpretamos por templo hoy. Después hablaremos del tema también. Pero ¿qué sucede? Tráiganmelos para acá. Pues ahí van. Pero para ese entonces hay que recordar que ya miles se reunían temprano a la oración. Y estos, ¿por orden de quién? Del ángel. Pónganse de pie, se me van al templo y siguen predicando el mensaje. No olvide eso, es importante. Porque hay gente que quiere usar ángeles como mandaderos. Y usted no puede hacer eso. El ángel del Señor está para ayudar, bendecir, cuidar, proteger, llevar mensaje a la iglesia. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces, se fueron al templo y empezaron allá a predicar otra vez. Allá los vieron, pues tráiganlos, ahí van a traerlos. Cuando vienen de regreso con ellos, ¿por qué dice la escritura que fue sin violencia? Porque la turba que ya estaba ahí, que eran todos creyentes, ya eran discípulos, se les había enseñado a no ser violentos. Pero el impío huye sin que nadie. ¿Verdad que sí? Así dice la escritura y así está. Esa turba nunca iba a levantarse en violencia, ni en un movimiento de saqueo o de golpe de estado, de nada de eso. Estaban para predicar el evangelio, para ver la gloria de Dios, para orar por la gente, aún orar por los políticos, aún orar por el imperio romano que todavía estaba gobernando. Qué tremendo, hermanos. Entonces ya los traen. Y cuando los traen, como que el tono ya bajó un poquito, ¿no? Cuidado cuando Dios aparece y Dios está de tu lado. Cuidado cuando los recursos del cielo están a favor tuyo, hermano. ¿Quién te puede parar? ¿Quién puede verdaderamente hacerte tropezar? Cuando el ángel de Jehová te acompaña. ¿Acaso podrá una legión, algún demonio entrar a destruir tu casa, tu hogar, a tus hijos? Solo si te descuidaste. Pero si estás en la plena obediencia, no hay mal que te pueda tocar, hermano. Nada te podrá hacer tropezar. Antes bien irás de victoria en victoria, sí con luchas, sí con persecuciones, sí con dificultades, sí te pondrán en la cárcel. Pero Dios siempre te va a sacar. Va a mandar el ángel a que te saque. Y ahí es donde viene otra vez el reclamo. Ahora, lo tremendo de esto es que la frustración que están sintiendo estas personas, porque dicen, ya me llenaron a Jerusalén de este rollo que ustedes traen. La pregunta es, la iglesia de hoy sí está llenando la sociedad y la comunidad con el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Ahora, iglesia, entendamos esto. Retomemos la gran comisión y vamos a ver el respaldo de Dios. El respaldo de Dios, hermano. Los recursos del cielo. Ángeles, hermano, trabajando por la iglesia. La protección de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo moviéndose entre su pueblo, hermano.
llenando los corazones y las vidas, dando palabra a sus labios cuando más lo necesitan. Pero entonces viene el argumento, la discusión. ¿Que no les prohibimos? Y ahí viene la respuesta, la misma respuesta que habían dado en el primer arresto, en la primera amenaza. Se las vuelve a repetir porque el mensaje no cambia. Es necesario, es justo que dejemos de obedecer a Dios para obedecer a los hombres. Recuerde, ellos son la autoridad a la cual tenían que obedecer. Pero se les olvidó, a ellos se les olvidó que había una autoridad más grande que está en el cielo. Cuando obedeces a Dios, los recursos del cielo están a tu favor. A veces por eso el pueblo pelea y se cansa. A veces por eso luchas y trabajas y no hay resultados. Y peleas y quieres traerlo y quieres que se convierta y quieres que suceda y quieres que la vida cambie, pero no hay obediencia. Necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la palabra del Señor en todo este suceso, en todo para los saduceos y fariseos, caos, para la iglesia, victoria. En todo este ambiente, el mensaje que nos da, hermano, tan claro, es que es Cristo el Salvador. O sea, vuelven a repetir el mismo mensaje. El que quieren que no se predique, habla de otra cosa. Habla de misticismos, habla de ángeles, habla de interpretación, pero no hables de Cristo. Y ellos decían, no. Tú crees una cosa, tú crees otra, tú crees acá, pero aquí el Salvador es Cristo, punto. Qué linda, hermano, sí, tremenda palabra. Y luego vienen a rematar el texto diciendo, y el Espíritu Santo al cual Dios da a los que le. Entonces es un reto que les está haciendo. A ver, cállenos. A usted lo respalda una autoridad religiosa, secular, política, sistemas, imperio romano, lo que ustedes quieran. A nosotros nos respalda el Dios de los cielos. Oh, hermano, y cuando sientes el respaldo de Dios te cuadras, hermano. ¿Te acuerdas de Elías? ¿O quién fue Elías o Eliseo? Ayúdeme. Que el siervo nervioso, ¿verdad? Porque, híjole, ya se acabó esto. No, Señor, ábrele los ojos para que vea. ¿Y qué vio? Una multitud. Oh, hermano, si Dios nos permitiera por un momento que nos abrieran los ojos y ver que en tu caminar el reino de los cielos se mueve, en tu hablar los recursos del cielo aparecen, hermano, en tu fe y en tu convicción, en tu amor, en tu alabanza, en tu adoración, en tu perseverancia, en tu convicción, en el compartimiento de la palabra por tus labios. Hermanos, el cielo se abre, ángeles se comienzan a mover, el Espíritu Santo comienza a aletear. Pero cuando estás conformado y estás dopado por el mundo y todo su sistema,
su pecaminosidad y su ignorancia y su apatía hacia Dios y su incredulidad, el cielo se cerró. Por eso a veces nos escucha orar y decir: abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Dios. Para que el pueblo comience a caminar por fe una vez más. Para que comiencen a hacerse los milagros por manos del pueblo del Señor. No por sus propios méritos, sino por el Espíritu Santo que mora en ustedes, hermanos. Que la gloria del Señor comience a respaldar, que su presencia aparezca. Que ante las amenazas del mundo y los señalamientos y el acoso, la iglesia no se detenga, ni se entristezca, ni se debilite, ni se fastidie, ni se canse, sino que tome, hermano, la fuerza del Espíritu Santo y se levante, hermanos, en este tiempo tan oscuro y les dé, hermanos, el mensaje a este mundo, un mensaje poderoso de esperanza, de salvación, de cambio, de transformación, de poder. Pero el Espíritu Santo está para los que le obedecen. Obedezcamos, hermanos. Sométase a Dios. Acérquese a Él. Sírvale, séale fiel a Dios. En todo, hermano. En lo que se ve y en lo que no se ve. En lo que la gente ve y en lo que la gente no ve. ¿Me están escuchando? En lo palpable, lo material, séale fiel a Dios, como lo es en lo espiritual, para que prospere tu alma y prosperes en todas las cosas. Oiga, se sintió, ¿verdad? ¿A quién da el Espíritu Santo? A los que le. Vamos a orar. Pónganse de pie, santos.